Sean bienvenidos todos al siguiente video de cálculo real. En el cálculo básico, solemos pensar que si una función es diferenciable, su derivada debe ser, por decirlo de alguna manera, bien portada. Sin embargo, en el análisis real, nos enseña que esto no siempre es cierto, pero es posible que una función tenga una derivada en todos sus puntos, pero que esa derivada no sea continua. Hoy exploraremos el teorema de Darboux, un resultado sorprendente que revela que, aunque las derivadas pueden ser discontinuas, no pueden ser arbitrariamente desordenadas. Muy bien, entonces planteémonos las siguientes preguntas. ¿Son continuas las derivadas? Bien, primero consideremos la siguiente función. Es diferenciable en todas sus partes, incluso en el origen. Pero si calculamos su derivada, encontraremos que g' de x oscila sin control cerca al cero y no tiene un límite definido por ahí. Es decir, que g' es discontinua en x igual a 0. Aquí es donde entra Gaston Darboux, el que demostró que, a pesar de estas discontinuidades, las funciones derivadas mantienen una propiedad fundamental que normalmente asociamos solo con funciones continuas, la cual es la propiedad del valor intermedio. Establece lo siguiente: si la función es diferenciable en un intervalo cerrado, por ejemplo a y b, y si k es un valor comprendido entre la función prima de a y la función prima de b, entonces existe al menos un punto C en el intervalo abierto A y B, tal que la función prima de C es igual a K. En palabras sencillas, una derivada no puede saltar de un valor a otro sin pasar por todos los valores intermedios. No puede tener lo que llamamos discontinuidades de salto simple. Ahora, existe una conexión con el teorema del valor intermedio, IBT. Probablemente recuerden este teorema para funciones continuas. El teorema de Darboux nos dice que las derivadas heredan esta propiedad, incluso si no son continuas. Esto es algo profundo, porque significa que la estructura de una función derivada está mucho más restringida de lo que parece a simple vista. Ahora, ¿cómo demostramos esto? El núcleo de la prueba se basa en el teorema extremo interior. Este teorema nos dice que si una función diferenciable alcanza un máximo o mínimo en un punto interior C, por ejemplo, entonces su derivada en ese punto debe ser 0. Por ejemplo, en la función prima de C es igual a 0. Para probar a Darboux, construimos una función auxiliar y buscamos su valor extremo. Al encontrar ese máximo o mínimo donde la derivada se anula, logramos atrapar el valor intermedio K que justamente estábamos buscando. Ahora, en resumen, el teorema de Darboux nos enseña tres cosas principales. Primero, las derivadas no tienen que ser necesariamente continuas. Segundo, todas las derivadas poseen la propiedad del valor intermedio. Y por último, una derivada nunca puede tener una discontinuidad de salto. Sus fallos de continuidad deben ser más complejos, como oscilaciones infinitas. Este teorema es un recordatorio de que en el análisis real la intuición del cálculo es solo el principio. Sigan explorando y veamos los próximos ejemplos. De manera general, se tiene el concepto que para que una función pase por todos los valores entre dos puntos A y B, la función debe ser continua. Pero Darboux llevó esto más allá
y demostró que las derivadas tienen una naturaleza especial. Incluso si una derivada parece dar un salto, es decir, si la función original es derivable, la derivada está obligada a no saltarse ningún valor intermedio. Imaginen un vehículo en una autopista. Si su velocímetro marca 60 km por hora a las 10 de la mañana y 100 km por hora 10 minutos después, Darboux nos garantiza que en algún punto del trayecto el vehículo viajó a exactamente 80 km por hora. Es decir, sin importar cuán brusca haya sido la aceleración. La velocidad, en este caso, no se teletransporta, por el contrario, tiene que pasar por todos los valores intermedios. Aplicado en física, particularmente en el caso del ascenso de un cohete, como vemos en la imagen, esto significa que si cambia su velocidad de 5 a 25 metros por segundo, en algún instante debió marcar exactamente 15, así como vemos en el gráfico que se encuentra en la parte inferior izquierda. Ahora bien, al derivar la función velocidad, vemos en la imagen superior derecha que si bien la aceleración no tiene un comportamiento creciente, esta de alguna manera pasó por todos los valores de la función derivada. Para entenderlo con números, analicemos dos escenarios. En la columna A vemos una función de posición con un polinomio grado 3. Al derivarla, obtenemos la velocidad en un polinomio de grado 2. Si buscamos en qué tiempo la velocidad es 10 metros por segundo, el cálculo nos arroja un instante preciso. Al sustituir el valor de 10 en la función cuadrática, nos da un valor aproximado de 1.45 segundos al considerar el resultado positivo de la ecuación. Sin embargo, en la columna B, aquí la velocidad es lineal, por lo que su derivada, es decir, la aceleración, es una constante. En este caso, como vemos, pues es un valor de 5. Si intentamos buscar una aceleración de k igual a 4, el teorema de Darboux, aplicado estrictamente, garantiza la existencia de valores que estén contenidos entre los límites de los extremos. Como muestra la aceleración, nunca sale del valor 5, por tanto no hay valores intermedios que recorrer, sin embargo existe una continuidad en la función. En un segundo caso, llevemos esto al osciloscopio con una señal senoidal a una frecuencia angular W, representada en el canal 1, señal amarilla, y el canal 2, la derivada, que es el coseno multiplicado por la frecuencia angular. La función seno representa la proyección vertical de un punto que se mueve en un círculo de radio 1. El coseno, que es la señal azul, es idéntico al seno pero desplazado. Matemáticamente decimos que hay un desfase de 90 grados o pi medios radianes. En este caso el desfase está multiplicado por la frecuencia angular. Igualmente vemos cómo la derivada es una función continua en todos sus puntos. Para validar el teorema de Darboux experimentalmente, definimos un valor intermedio de voltaje K igual 12,5 voltios. Nuestra función de entrada es una señal sinusoidal con amplitud de 1 voltio con frecuencia angular ajustada. La función derivada, que visualizamos en azul, ha sido amplificada electrónicamente. Esto nos da una función de voltaje en función del tiempo de 5 por coseno del tiempo. Si la señal azul parte de un valor y llega a un pico máximo, el teorema garantiza que debe pasar por el valor intermedio de 12,5 voltios sin saltos. Al resolver la ecuación, buscamos el instante donde t es exactamente el requerido. Y como vemos en la imagen, es 0,52 segundos, donde se cruza exactamente con 12,5 voltios. Esto demuestra que el voltaje, al ser la derivada de una función continua y derivable, posee la propiedad del valor intermedio, lo que garantiza que no existen picos de tensión infinitos o discontinuos en el circuito. El seno sube y baja, y la derivada, la de color azul, recorre cada nivel de voltaje de forma suave. El osciloscopio nos muestra que existe un punto exacto en el tiempo donde la pendiente de nuestra señal amarilla tiene precisamente esa magnitud. Es un barrido continuo de pendientes donde no hay vacíos en la información. Y bueno, en resumen, pues no es solo, digamos, una propiedad del cálculo, sino que es la garantía que en estos ejemplos el movimiento y las señales fluyen sin desaparecer. Para cerrar, analicemos las siguientes preguntas de comprensión y muchas gracias por acompañarnos.